Rica, para ti, para todo el equipo de tu medio, del Observador, del cual eres el jefe de información. Gracias por estar aquí, Alan. Un abrazo y hasta la próxima. Y gracias al doctor Daniel Sobato, que como le dijimos, hemos acordado conversar con Daniel. Daniel, que es un gran experto en temas de elecciones, democracia, gobernabilidad, política internacional. Bueno, pues estamos en este enlace con Daniel Sobato, creador y fundador y editor de Radar Latam 360, desde el cual pues sigue los procesos electorales con gran puntualidad, cosa que le apreciamos muchísimo, sus seguidores. Daniel, gracias por tu presencia y bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Un saludo para vos, tu audiencia. Disculpa, estaba peleándome con tu equipo porque ¿Por la qué? imagen no está bien centrada, la luz, etcétera, pero es que estoy en una reunión acá en Río de Janeiro, me escapé, me metí en el primer cuarto que encontré, así que todos los problemas técnicos de imagen son totalmente atribuibles a esta persona y relevo de toda responsabilidad a tu equipo. Bueno, solo te ves un poco, con un poco de sombra, pero no, En no. las sombras, en En las las sombras. sombras, estás un poco en las sombras, pero salvo ese pequeño detalle, estamos hablando de Costa Rica. ¿Qué dirías entre las luces y las sombras de Costa Rica? Porque claramente es una democracia muy importante. Como decíamos, se le ha calificado la Suiza de Centroamérica o de América. Y bueno, pues no se está discutiendo ni la legalidad ni la legitimidad de un triunfo rotundo como el de Laura Fernández, que además se lleva el oficialismo, pues la mayoría suficiente en el Congreso, como explicó Alan. ¿Qué ves en el conjunto de Costa Rica en estos momentos, Daniel? A ver, lo primero es que ayer tuvo lugar un proceso electoral con todos los niveles de integridad electoral, pero esto no es noticia. Esto es, hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo, hay que felicitar a los costarricenses y al Tribunal Supremo Electoral, pero esta es la tradición en Costa Rica. Se organizan muy bien los procesos electorales con las máximas garantías. La campaña electoral fue muy ríspida, Carmen. Hubo mucha confrontación y además hubo muchos ataques y descalificaciones de parte del presidente actual, Rodrigo Chávez, en contra de las autoridades electorales. De hecho, las autoridades electorales denunciaron injerencia electoral indebida del presidente actual en la campaña electoral de Laura Fernández y solicitaron al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que es unicameral en Costa Rica, que le levantaran la inmunidad. Se votó y no se logró los 38 votos que hacían falta para levantarle la inmunidad. Así que hubo una campaña electoral muy complicada, con una jornada electoral ayer muy tranquila, con un muy buen nivel de participación electoral. Pero hay que ponerlo también en contexto. Es cierto que se detuvo la caída muy importante que venía teniendo la participación electoral en Costa Rica. En la elección del 2022 fue del 40% la abstención, ayer fue del 30% más o menos la abstención. Volvió Costa Rica a los niveles que tuvo en las elecciones más o menos entre 1998 y el año 2018. Porque antes de esa fecha los niveles de participación electoral en Costa Rica estaban entre el 70 y el 80%. Así que esos son los datos importantes. En lo electoral hubo un triunfo claro, innegable, incuestionable de Laura Fernández, la candidata oficialista, que sacó más o menos el 48.3% de los votos frente al 33.8% del que quedó en segundo lugar, de un partido tradicional como es el Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. Ahora, en mi opinión, Carmen, yo creo que esto que vimos ayer fue más un referéndum sobre la gestión de los 4 años del gobierno de Chávez que un voto exclusivo a Laura Fernández como candidata. Primero porque Laura Fernández no tiene una trayectoria, es una persona que se acercó a Chávez en el 2022, fue ministra de Planificación, luego ministra de la Presidencia y ahora es la delfín del presidente Chávez. Hay algo de parecido a lo que pasó en México. No digo que sea igual, pero hay algo de parecido. Un presidente que se está yendo
con un alto nivel de popularidad. Chávez está con un piso del 50% y un techo del 60%. Y ayer le trasladó 48.3 de esa popularidad a su candidata. Así que yo creo que fue en gran medida un referéndum sobre la gestión del presidente Chávez, que es el autor y propietario de este proyecto político. Y creo que ahora vienen tres cosas que hay que observar, Carmen. Número uno, ¿cuál va a ser la relación de Rodrigo Chávez con Laura Fernández cuando ella asuma en mayo? Algunos hablan de que Rodrigo Chávez estaría integrando el gabinete de Laura Fernández. No sé si eso se confirmará o no, pero habrá que ponerle atención. Esa relación será fluida, esa relación será tensa, esa relación será cercana. ¿Qué espacio tendrá Laura Fernández frente a su mentor? Dos, la integración de la Asamblea Legislativa, creo que ustedes ya lo analizaron, 31 diputados, tiene mayoría simple, pero no es un mandato hegemónico para hacer la revolución política que la presidenta electa dijo anoche. Porque la presidenta electa anoche habló de fundar la Tercera República. De nuevo, hay algo similar a lo de México con la Cuarta Transformación. Pero no tiene mayoría, como sí tiene Morena, para haber hecho esa transformación. Ni tampoco tiene el control del Poder Judicial, ni tampoco puede hacer cambios profundos como ellos querían, porque para eso necesitaría como mínimo 38. Y tercero, habrá que ver cómo esta oposición, que son 4 partidos, el Partido de Liberación Nacional, que se quedó con 16, 17 diputados, el Frente Amplio, que tiene alrededor de 7, Unidad Social Cristiana, que quedó con 1, y la coalición cívica, que tiene también 1. Yo creo que la oposición está obligada a hacer una coalición que le ponga límites claros desde el punto de vista democrático. No que sea una oposición obstruccionista, que colabore, pero que al mismo tiempo sí ponga límites a lo que podrían hacer las tentaciones de exceso que puedan provenir de la presidenta electa Laura Fernández y del expresidente Rodrigo Chávez. Doctor Sobato, la parte que tiene que ver con Chávez y esta invitación que le hizo en campaña Laura Fernández de incorporarse al gabinete si ella ganaba la presidencia como la ganó, pues nos hace preguntarnos si será el poder tras el trono o qué tipo de cosa podría ocurrir ahí a la hora de ejercer el poder entre la presidenta que va a tomar protesta en alguna fecha y el presidente que ya no será presidente sino miembro de su gabinete. ¿Qué puede venir aquí? Bueno, lo que puede venir aquí es, primero, ¿cuál sería ese puesto? Yo creo que para poder jefear muy bien un puesto de continuidad del proyecto político, porque anoche la presidenta electa fue muy enfática en, además de decir que los cambios van a ser profundos e irreversibles, dijo, que la Segunda República se agotó anoche y ella iba a fundar la Tercera República, y que iba a darle continuidad al proyecto político del presidente Chávez. Yo creo que el Ministerio de la Presidencia sería lo más parecido a una suerte de un gobierno donde Laura Fernández sea presidenta y de una manera u otra Rodrigo Chávez sea una suerte como de primer ministro, ministro de la Presidencia, encargado de llevar adelante su proyecto político, porque no es el proyecto político de Laura Fernández, el proyecto político de Rodrigo Chávez de momento, y articular la relación con la bancada en la Asamblea, porque eso es lo que va a necesitar para poder ir avanzando con las leyes que hacen falta. Pero vuelvo a decir, el mandato que recibió anoche la presidenta electa es claro a nivel presidencial, claro a nivel de la Asamblea Legislativa, pero no para una revolución del tamaño y de la profundidad que ellos quieren hacer. Así que ese es un elemento que vamos a tener que ver con mucha atención. Yo sí creo que vienen días muy tensos para Costa Rica, Carmen. O sea, yo soy de la idea de que una cosa es la elección salió muy bien, eso vuelvo a decir, hay que elogiarlo, pero no es novedad. Hay una dimensión electoral de la democracia, pero
la legitimidad de origen no es igual a la legitimidad de ejercicio. Y ahora, resuelto el tema electoral, lo que tenemos que ver es con qué niveles de independencia de poderes, con qué niveles de respeto. Ella anoche dijo, la presidenta electa, váyanse a dormir tranquilos, yo soy una demócrata, yo voy a respetar el Estado de Derecho, yo creo en el diálogo, todo eso es muy lindo. Ahora, muéstrame en los hechos todos esos compromisos. Le hizo una advertencia y un tirón de oreja muy fuerte a la prensa, le hizo una advertencia a la oposición, es decir, fue un discurso populista, fue un discurso confrontacional y fue un discurso refundacional. En una cultura como la costarricense, donde esta elección realmente soy de los que creen que es un punto de inflexión, Carmen, donde la democracia costarricense, con sus más y sus menos, y su sistema político partidista ha quedado bastante dañado, y hay que ver ahora en los próximos 4 años y en la legitimidad no ya de origen, sino de ejercicio, la capacidad que tiene Costa Rica para conciliar esa mano dura frente a la criminalidad, que la presidenta también ha prometido, con un modelo muy bukeliano. Anoche voló y sobrevoló sobre Costa Rica la figura de Bukele, fue invocado. Bukele llamó a felicitar a la presidenta antes que el Tribunal Electoral haya dicho que era la presidenta electa con los resultados preliminares. Es decir, la figura de Bukele ha estado muy presente y va a seguir estando muy presente en ese modelo. Y ese modelo sabemos que no es solamente mano dura, es un modelo que busca cooptar y controlar todos los poderes del Estado, Carmen. Todos los poderes del Estado. Si el modelo a seguir es Bukele, ¿cuánto tiempo lleva Bukele en estado de excepción? ¿3 años? Claro, desde que empezó ya a implementar previo a su reelección inconstitucional del año 2024. Así que lleva 3 años largos, y además hay que recordar que Bukele visitó Costa Rica, invitado por el actual presidente Chávez, en noviembre del 2024, cuando el presidente Rodrigo Chávez lo condecoró a Bukele, señalando, le dio la más alta distinción, la medalla de mayor mérito, diciendo que el modelo de Bukele era el modelo que Costa Rica debía seguir. Y por lo tanto, claramente esa relegitimación del modelo Bukele en materia de seguridad, Rodrigo Chávez y me temo la presidenta electa lo tienen en la cabeza, que dice, bueno, pero para hacer todo esto necesito controlar al Poder Judicial, necesito tener mayoría en la Asamblea, cosa que de momento no la tiene, necesito reformar la Constitución para tener la reelección indefinida como la tiene ya Bukele, una de las ideas que tenían también en la cabeza, necesito controlar y debilitar a todos los órganos de control del Estado, necesito tener régimen de excepción, necesito acosar a la prensa cuando me critica, necesito controlar y cerrar los espacios de la sociedad civil y atacar a los defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que va a chocar muy de frente con el modo de ser y con la democracia costarricense. Si nosotros vemos los números, anoche Laura Fernández sacó 48.3, es decir, un 50% de los electores que fueron a votar, de ese 70% que fue a votar, están con ellos, con este proyecto, pero el otro 50% no está con ellos. Y esta es una lectura que no se ha hecho. La Asamblea, ellos tienen 31 de 57, pero los otros no están con ellos. Entonces yo sí creo que aquí va a haber una tensión muy fuerte entre una Costa Rica que, más allá de su crítica a la partidocracia y el malestar que tienen con los partidos tradicionales, dice, ok, entiendo eso, pero no me lleves por el camino de El Salvador, porque esto es Costa Rica y Costa Rica tiene otra cultura política y tiene otra manera de hacer las cosas. Yo sí creo que, como dijo la expresidenta Laura Chinchilla y el expresidente Luis Guillermo Solís en una entrevista que publicó El País, creo que fue el viernes o el sábado, previo a la elección, sí la democracia está fuertemente tensionada y los próximos 4 años van a ser muy decisivos. Sin duda. Pues seguiremos hablando de todo esto, doctor Daniel Sobato. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo desde México, un abrazo y que continúe tu reunión allá. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Feliz día. Igualmente, feliz día, feliz semana. Bueno, así se ven las cosas en Costa Rica después de este proceso electoral que tuvo lugar ayer domingo.